Entonces, vamos a ver de qué manera se genera el potencial de membrana y vamos a ver de qué elementos depende los distintos valores que toma el potencial de membrana en distintas células. ¿Sí? Se sabe que diferentes células tienen diferentes valores de potencial de membrana. Vamos a tratar de ver a qué se deben esas diferencias en el potencial de membrana entre las distintas células y a qué se podrían deber los cambios en el potencial de membrana en el tiempo en algunas células particulares que tienen como una capacidad de responder a determinadas señales modificando su potencial de membrana, y eso es muy importante para llevar a cabo distintas respuestas celulares. Por ejemplo, el funcionamiento de todo el sistema nervioso o de todo el sistema muscular, que no es poco. Así que bueno, esto es una parte bastante importante de la fisiología, y vamos a tratar de que después de esta clase quede ya bien claro y que ustedes puedan decir en todo momento, si se dan determinadas situaciones, qué va a pasar con el potencial de membrana, si se va a mantener constante, si va a cambiar y en qué sentido va a cambiar. ¿Sí? Eso va a ser muy, muy útil para las clases que siguen y para lo que es el entendimiento de cómo funciona un ser vivo. Estuvimos viendo en las clases anteriores que para una sustancia cualquiera, su posición en el espacio determinaba que tuviera una cierta energía potencial. Nosotros llamamos esa energía potencial el potencial electroquímico, y ese potencial electroquímico dijimos que dependía, entre otras cosas, de la concentración de esa sustancia en un determinado lugar, y también dependía de la carga que tuviera y el potencial eléctrico que hubiera en el medio donde se encontraba esa molécula. Como eso es para cada posición en el espacio, teníamos un potencial electroquímico para el medio intracelular y un potencial electroquímico para el medio extracelular, para cualquier sustancia. Y dijimos que si mirábamos el cambio de potencial asociado a la salida de un soluto, eso tenía una dependencia de la relación de concentraciones de ese soluto entre el interior y el exterior, y la diferencia de potencial eléctrico que había si ese soluto era cargado. A esa diferencia de potencial eléctrico que había entre el medio interior y el medio exterior, lo denominamos potencial de membrana. ¿Sí? Definido como el potencial eléctrico en el interior menos el potencial eléctrico en el exterior. Por lo tanto, en la expresión del cambio de potencial electroquímico asociado a la salida del soluto, nos quedaba el potencial de membrana con el signo cambiado, y entonces lo podíamos reemplazar de esta manera. Entonces, esto es lo que el cambio de potencial electroquímico nos va a definir si un determinado proceso puede realizarse de manera espontánea o no. Habíamos dicho que si el cambio de potencial electroquímico asociado a un proceso era cero, eso quería decir que el estado inicial y el estado final tenían el mismo potencial electroquímico, entonces entre esos dos estados la sustancia estaba en equilibrio, ¿no? Si tenemos un ion que tiene una determinada carga Z, ese cambio de potencial electroquímico igual a cero se da cuando el ion está en equilibrio, y eso se alcanza cuando el potencial de membrana toma un valor que está definido por la relación entre las concentraciones intracelular y extracelular del ion, y también por la carga del ion, la carga tanto en módulo como en signo. ¿Sí? Entonces, a ese valor del potencial de membrana para el cual el ion se encuentra en equilibrio entre los dos lados de la membrana, le llamamos potencial de equilibrio. ¿Sí? Es el potencial de equilibrio de Nernst de ese ion. Esto solo vale, por supuesto, para los iones, las sustancias que tienen carga, porque si no hay carga, esto no se puede expresar de esta manera, ¿no? Si esto es cero, esto no se puede expresar de esta manera. Entonces, cuando el potencial de membrana toma este valor, se dice que el ion está en equilibrio, y a ese valor se le denomina potencial de equilibrio de ese ion. Entonces, es el valor del potencial de membrana para el cual un ion
con carga Z y que está en concentraciones intracelulares CI y extracelular CE, se encuentra en equilibrio. Entonces podemos, en esta expresión, reemplazar esto por el potencial de equilibrio, jugar un poco con el ZF para acomodarlo, y que nos queda que el cambio de potencial electroquímico para la salida del ion es igual a la carga por la constante de Faraday por la diferencia entre su potencial de equilibrio y el potencial de membrana. Es decir, el cambio de potencial electroquímico depende de qué tan diferente es el potencial de la membrana real, la diferencia entre el E del interior y el E del exterior, con respecto al E de equilibrio de este ion, que es el que está saliendo. De acuerdo a el signo que tenga esta diferencia y el signo de la carga del ion, vamos a tener distintas situaciones. Dijimos que cuando el potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio del ion, el cambio de potencial electroquímico asociado al movimiento del ion entre los dos compartimentos es cero y el ion se encuentra en equilibrio. En esa situación, cuando el ion está en equilibrio, podríamos decir que le da lo mismo estar en el compartimento intracelular que en el compartimento extracelular. Y por lo tanto, no va a haber un flujo neto pasivo entre el interior y el exterior. ¿Sí? No va a haber flujo neto pasivo, y destaco lo de pasivo, porque sí podría haber flujo de iones en un sentido o en otro, si se hiciera ¿qué cosa? ¿Cómo podríamos hacer que hubiera un flujo neto de iones entre dos compartimentos que están en equilibrio? O sea, cuando el ion está en equilibrio entre esos dos compartimentos. ¿Cómo podemos forzar para un flujo neto? ¿Qué hay que hacer? La pregunta que yo les hice es, si un ion está en equilibrio entre los dos lados de la membrana, no podemos generar un flujo pasivo, o sea, no se va a mover espontáneamente de un lado al otro. Pero eso no quiere decir que no se pueda mover de todas maneras. Si yo quisiera mover el ion del lado intracelular al extracelular, por ejemplo, y el ion está en equilibrio entre los dos lados, ¿qué tendría que hacer? Esa es la pregunta. Igual, imagínense que el caso se da dentro de un organismo, en la célula de un organismo metabólicamente activo. Bien, ahí en el chat, no sé Pablo si lees, No. Nicolás dice con proteínas transmembrana, Mariana dice agregar energía metabólica. Exacto. O sea, de forma activa, usar algún tipo de transporte activo, te digo, distintas personas hablan, ¿no? Agregar una bomba. Muy bien, todos esos que estuvieron muy bien. Entonces, no va a pasar pasivamente, pero sí se puede obligar a mover de un lado al otro usando un transporte activo, gastando energía metabólica, usando una proteína transportadora que, gastando energía metabólica, mueva ese ion de un compartimento al otro, a pesar de que el ion es de lo mismo estar de los dos lados. Muy bien. Ahora, cuando el potencial de membrana es diferente del potencial de equilibrio, entonces el ion no está en equilibrio, ¿sí? Va a haber un cambio de potencial electroquímico asociado al movimiento del ion desde el interior al exterior celular, que va a ser distinto de cero. En esa situación, decimos que puede haber un flujo neto pasivo entre el interior y el exterior. ¿Por qué digo puede haber y no va a haber? Agustín dice en el chat, porque la membrana puede no ser permeable. Muy bien. Si existe una diferencia entre el potencial de membrana real y el potencial de equilibrio, podría haber un flujo pasivo. Pero para que ese flujo pasivo ocurriera, debe haber alguna forma de hacer permeable a la membrana para que el ion pueda pasar. ¿Sí? No es que porque tiene una tendencia a pasar, va a pasar. Depende de que la membrana sea permeable al ion. Muy bien. ¿Y cómo se hace para que la membrana sea permeable al ion? Con un canal iónico. Muy bien. Entonces, si existe una diferencia entre el potencial de membrana verdadero y el potencial de equilibrio de ese ion, entonces ese ion podría moverse pasivamente, y ese movimiento pasivo va a ocurrir si hay un canal que le permita pasar a ese ion. Perfecto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que
la magnitud de este flujo neto pasivo es proporcional a la diferencia que existe entre el potencial de equilibrio y el potencial de membrana. ¿Sí? Cuanto más grande sea esa diferencia, más grande va a ser el flujo que va a ocurrir por esas vías de pasaje, si todo lo demás se mantiene constante. Y otra cosa importante es que ese flujo neto pasivo va a ocurrir en el sentido en el cual el ion se va a acercar más a su estado de equilibrio. Y para que eso ocurra, el ion se va a mover en el sentido en el cual produce un cambio en el potencial de membrana que hace que el potencial de membrana se acerque hacia su propio potencial de equilibrio, hacia el potencial de equilibrio de ese ion que se mueve. ¿Sí? Entonces, eso lo vimos para cualquier tipo de transporte. El transporte pasivo siempre ocurría cuando había una diferencia de potencial electroquímico entre dos regiones. Y se daba en el sentido en el cual se hacía que la diferencia de potencial electroquímico fuera disminuyendo. Siempre se iba desde el lugar donde la sustancia estaba con mayor potencial electroquímico hacia el lugar donde estaba con menor potencial electroquímico. Cuando se movía la sustancia en ese sentido, el potencial electroquímico del lugar de donde la sustancia partía iba disminuyendo, y el lugar a donde la sustancia llegaba iba aumentando su potencial electroquímico, hasta que se alcanza un punto en el cual los potenciales electroquímicos de los dos sectores son iguales, y en ese caso se alcanza el equilibrio. Dijimos que para los iones ese equilibrio se va a alcanzar cuando el potencial de membrana sea igual al potencial de equilibrio de ese ion. Entonces, cada ion se va a mover pasivamente a través de los canales en el sentido en el cual hace que el potencial de la membrana se acerque hacia su propio potencial de equilibrio. Entonces, dijimos que si el cambio de potencial electroquímico es Z por F por la diferencia entre el potencial de equilibrio y el potencial de membrana, cuando el cambio de potencial electroquímico para la salida sea menor a 0, la salida del soluto va a ser espontánea. Y esto puede lograrse en dos situaciones. Por un lado, que el primer término sea negativo y el segundo término positivo, o sea que la carga del ion sea negativa y que el potencial de equilibrio del ion sea mayor que el potencial de membrana. Y por otro lado, que la carga del ion sea positiva, pero el potencial de equilibrio sea menor que el potencial de membrana, entonces este segundo término va a ser negativo. Esas son las dos situaciones en las cuales se podría dar que el cambio de potencial electroquímico para la salida de un ion sea menor a 0. Imaginemos que tenemos una célula en la cual hay un potencial de membrana que es menor a 0, y tenemos un ion, que es un anión, que tiene un potencial de equilibrio que está por encima del potencial de la membrana. ¿Qué le va a pasar a ese ion si yo le doy una vía de pasaje? Si hay un canal para ese ion, ¿en qué sentido se va a mover? Muy bien, dicen sale, ¿no? El ion tiene carga negativa, el potencial de equilibrio es mayor que el potencial de membrana, sale. Decíamos que ese flujo a través del canal es pasivo y hace que el potencial de membrana se acerque al potencial de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera la salida de este anión va a ayudar a que el potencial de membrana se acerque a su propio potencial de equilibrio? Recuerden que el potencial de membrana es la diferencia entre el potencial eléctrico intracelular y el potencial eléctrico extracelular, ¿sí? El potencial eléctrico a ambos lados de la membrana. El intracelular menos el extracelular. Si el potencial de membrana es negativo, quiere decir que el potencial del lado intracelular es menor, es más negativo que el extracelular. Entonces,
Si yo tengo un anión, cuando ese anión sale de la célula, estoy llevando una carga negativa desde el lugar donde estaba más negativo hacia el lugar donde estaba más positivo. Por lo tanto, el movimiento de salida de ese anión hace que el interior de la membrana sea un poco menos negativo que antes y hace que el exterior de la membrana, o la solución que está en contacto con el lado externo de la membrana, sea un poco menos positiva que antes. Por lo tanto, ahora la diferencia entre los dos lados de la membrana va a ser menos negativa que lo que era antes. ¿Sí? El interior aumenta un poco su potencial, el exterior disminuye un poco su potencial, y entonces esa diferencia no va a ser tan negativa. El potencial de membrana se va a ir hacia valores menos negativos que los que tenía anteriormente. Entonces tenemos como dos formas de ver la misma situación. Esta sería el análisis de la parte termodinámica, y esto sería como un análisis intuitivo en el cual uno dice, bueno, si sale una carga negativa, el interior se hace menos negativo que lo que era antes, el exterior se hace un poco menos positivo o más negativo, entonces la diferencia entre interior menos exterior va a ser menos negativa que lo que era originalmente. ¿Qué pasa si el ion que se mueve por sus canales es un catión? Y ese catión tiene un potencial de equilibrio que está por encima del potencial de membrana. ¿Qué le va a pasar? No sale espontáneamente, pero como su potencial de equilibrio es diferente del potencial de membrana, sí va a haber flujo neto. Y si el flujo neto no es espontáneo de salida, va a ser espontáneo hacia la entrada, ¿sí? Está muy bien lo que dijeron. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Si el potencial de equilibrio es diferente del potencial de membrana, ese ion no está en equilibrio. Por lo tanto, si yo le pongo un canal, va a pasar. Si la salida no es espontánea, entonces la entrada es espontánea. Va a haber un flujo hacia el interior. ¿Y alguien se anima a explicar esto en términos de llevar, de por qué ese movimiento del ion B hacia el interior llevaría el potencial de membrana hacia su propio potencial de equilibrio? ¿Por qué la entrada de un catión que tiene un potencial de equilibrio mayor que el potencial de membrana acercaría el potencial de membrana a su propio potencial de equilibrio? Si tengo un catión que está del lado extracelular, donde el potencial es más positivo que en el lado intracelular, por eso el Bm es negativo. Si tengo un catión que está del lado extracelular y ese catión ingresa a través de un canal, está haciendo que el lado extracelular sea menos positivo que lo que era antes. Y al ingresar al interior celular, está haciendo que el lado intracelular de la membrana sea menos negativo de lo que era antes, ¿sí? Porque es un catión que está entrando. Entonces, un catión que entra provoca el mismo efecto que un anión que sale. Está haciendo que la diferencia entre el lado extracelular y el intracelular disminuya y hace que el potencial intracelular se acerque más al potencial extracelular o que este potencial de membrana se haga cada vez menos negativo. ¿Sí? Es como llevar carga positiva desde el lado exterior de la célula hacia el lado interior. Hace que el interior sea un poco menos negativo y el exterior un poco menos positivo. Entonces el potencial de membrana se va hacia valores menos negativos. Bueno, si tenemos un catión, pero cuyo potencial de equilibrio es menor que el potencial de membrana, va a ocurrir lo contrario que con el catión B. ¿Sí? Va a salir de la célula. Al salir de la célula, este catión hace que el interior celular se vuelva más negativo que lo que era antes y el exterior más positivo de lo que era antes. Por lo tanto, la diferencia entre el potencial en el interior menos el potencial en el exterior va a hacerse más negativa y este potencial de membrana va a tender hacia el potencial de equilibrio del ion C, del catión C. Y si tuviéramos un anión, que le llamamos D, cuyo potencial de equilibrio
es menor que el potencial de membrana, ¿qué le va a pasar espontáneamente? Entran. Bien. El anión D va a entrar. ¿Y de qué manera? A ver, alguien, por favor, alguien que lo explique de manera oral, de qué manera la entrada del anión D pasiva, en forma pasiva, hace que el potencial de membrana se acerque al potencial de equilibrio de ese anión D, cuando el potencial de equilibrio es menor que el potencial de membrana. Entran aniones, el lado extracelular se hace menos negativo y el intracelular menos positivo. El intracelular menos positivo, claro, o más negativo que antes. Entonces, cuando pasamos una carga negativa del exterior al interior, el lado extracelular se hace menos negativo o más positivo y el intracelular se hace más negativo. Entonces la diferencia entre el intracelular y el extracelular se hace más negativa que antes. El potencial de la membrana va a ir hacia valores más negativos. Cuando el potencial de la membrana va hacia valores más positivos o menos negativos que los que tenía originalmente, decimos que lo que ocurre es una despolarización. Y cuando el potencial de membrana se hace más negativo, decimos que es una hiperpolarización. El término hiperpolarización es más fácil de explicar. Como si el potencial de membrana es menor que 0, es negativo, quiere decir que esta membrana está polarizada en el sentido en el cual tiene un lado interno más negativo que el lado externo. Cuando se va hacia valores aún más negativos, estamos diciendo que el lado interno se hace más negativo de lo que era antes. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre el interior y el exterior en módulo se hace mayor. Entonces, si decíamos que cuando había una diferencia de cargas a ambos lados de la membrana, esa membrana estaba polarizada, cuando esta diferencia de cargas se hace mayor en módulo, entonces la membrana está hiperpolarizada, ¿sí? Más polarizada que antes. En cambio, cuando el potencial de membrana se acerca hacia 0, esta diferencia de potencial entre el interior y el exterior se va haciendo menor en módulo y decimos que se va despolarizando la membrana. Hasta ahí todo bien. Lo que se usa, y el término no es estrictamente correcto, pero se usa igual, es que cuando el potencial de membrana pasa de 0 y sigue subiendo, también se le llama eso despolarización. ¿Sí? Todos los movimientos, los cambios del potencial de membrana que ocurren en el sentido de hacerlo menos negativo, se le llama despolarización. Aunque, estrictamente hablando, si nos pasamos de 0 y nos vamos para el otro lado, lo que estaríamos haciendo sería polarizar la membrana, pero al revés. Pero bueno, eso se le llama despolarizado de todas maneras. Decíamos que como los iones tienen carga, no pueden pasar libremente a través de la membrana, eso representa estos caminos tachados, sino que pueden pasar solamente cuando hay canales que los dejan pasar de un lado para el otro, para que pasen pasivamente, ¿no? En las células normalmente lo que se observa es que, debido a la forma en la que están distribuidos los iones sodio y potasio, el potencial de equilibrio del sodio está muy por encima del potencial de membrana, y el potencial de equilibrio del potasio está por debajo del potencial de membrana, y por lo tanto, cuando hay canales disponibles, los iones sodio entran a la célula y los iones potasio salen de la célula. Con respecto a los canales, habíamos dicho que ofrecían una vía de pasaje, que eran selectivos, o sea que no pasaba cualquier cosa por cualquier canal. Esa selectividad variaba de canal en canal. Hay canales que son selectivos para exclusivamente un ion, por ejemplo, canales de potasio, o canales de sodio, o canales de calcio. Y hay otros canales que son selectivos para iones dentro de cierta categoría. Por ejemplo, hay canales que dejan pasar a los cationes sodio y potasio, pero no dejan pasar a los cloruros. ¿Sí? Entonces hay como distintos tipos de selectividad. Y otra propiedad que dijimos que tenían los canales es que tienen unos cambios de conformación que hacen que pasen
del estado cerrado, en el cual no conducen o no permiten el pasaje de iones, a un estado abierto, en el cual sí permiten el pasaje de iones, y que ese cambio de conformación ocurre de manera aleatoria, ¿sí? En todo momento uno no puede saber si en cada momento si está abierto o está cerrado. Cambia de un lado al otro o de una forma a la otra de manera aleatoria. Aunque sí vamos a ver que hay determinadas situaciones en las cuales el canal puede ser que esté, que haya una mayor probabilidad de que ese canal esté abierto o una mayor probabilidad de que ese canal esté cerrado. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana? Es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre ambos lados de la membrana celular, y esa se observa en todas las células vivas, ¿sí? Uno lo puede, ese potencial de membrana, esa diferencia de potencial entre el lado intracelular y el extracelular, se puede medir usando electrodos, y en distintos tipos celulares tiene diferentes valores. Lo que se encuentra normalmente es que las células tienen un potencial de membrana en el, negativo. Esto es que su interior tiene un valor de potencial más negativo que el lado exterior. En muchas células ese potencial de membrana se mantiene constante a lo largo de toda la vida de la célula, y en otras células ese potencial de membrana puede variar a medida que la célula realiza sus funciones. Y de hecho muchas veces ese cambio de potencial de membrana es fundamental para que la célula pueda realizar sus funciones. Profe, ¿me Sí, escuchá? te Una escucho pregunta. perfecto. Buenísimo. Te hago una pregunta. La diferencia de potencial, ¿sería entre los extremos cercanos a la membrana o se puede comparar entre el exterior y el centro de la célula? Uno tendría una diferencia de potencial entre cualquier punto del interior y el exterior. Ahora, a lo que se le llama el potencial de la membrana es entre las regiones cercanas a la membrana del lado interior y cercana a la membrana del lado exterior. O ¿Sí? sea que podría cambiar a medida que me voy yendo al interior. Sí, podría cambiar, sí. Perfecto. Y de hecho, entre dos puntos distintos del lado intracelular adyacente a la membrana también podría cambiar. ¿Sí? A lo largo de una célula, si la célula tiene un tamaño razonablemente grande, podrías tener una diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana en una región de la célula, y otra diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana en otra región de la célula, de la misma célula. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo, gracias. ¿Qué esperan que pase si dentro de una misma célula hay dos regiones que tienen distinto potencial eléctrico? Si tengo dos regiones con distinto potencial eléctrico que están comunicadas por un medio que es conductor, ¿qué va a pasar? Pueden llegar a fluir los iones, de adentro o de Exactamente. afuera. ¿Y eso qué sería? ¿Cómo le llaman a eso? Movimiento de cargas a lo largo de un gradiente de potencial eléctrico. Te doy una ayuda, se representa con la letra I. Sí, ahí dijeron corriente, Pablo. Claro, es una María. corriente, ¿sí? Se pueden generar corrientes dentro de la misma célula. Entonces, debido a la diferencia de potencial que existe entre ambos lados de la membrana, se pueden generar corrientes entre el lado interno y el lado externo de la membrana. Eso es lo que vemos cuando pasan los iones por los canales. Se genera una corriente que va de un lado al otro. Pero también entre distintas regiones de la misma célula podría haber corrientes que van por adentro de la célula si hay dos puntos que tienen diferente potencial de membrana. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante. Cuando digo muy importante, digo que si eso no pasara, no podríamos vivir. Así en ese nivel de importancia. Ahora, dijimos que en las células, entonces, si yo mido, pongo un electrodo del lado adentro y un electrodo del lado afuera, y mido, veo que hay una diferencia de potencial y que el interior es negativo con respecto al exterior, ¿no? Qué tan negativo depende del tipo celular, y después vamos a ver qué es lo que hace que tenga distintos valores, pero es una cosa que se ve siempre.
Ahora imaginemos que en lugar de una célula, para pensar de dónde viene ese potencial, digamos, de membrana, imaginemos que en vez de una célula tenemos una vesícula que es cerrada, que está limitada por una bicapa de fosfolípidos de composición similar a la membrana celular, ¿no? Entonces, a esa vesícula cerrada, delimitada por una bicapa de fosfolípidos, se le llama liposoma. Entonces, imaginemos que tenemos un liposoma. Esto que está acá naranja es la bicapa de fosfolípidos. Y esta bicapa de fosfolípidos delimita un medio interno que tiene una cierta composición, que está acá indicada, ¿sí? Tiene una alta concentración de potasio y una baja concentración de sodio. Decía que esta bicapa delimita ese medio interno de un medio externo, del medio externo del liposoma, que tiene poco potasio y mucho sodio. Entonces, como están distribuidos asimétricamente los iones potasio y sodio, van a tener unos potenciales de equilibrio que, en el caso del potasio, que tiene una concentración, ¿se acuerdan que el potencial de equilibrio era RT sobre ZF por el logaritmo de la concentración en el exterior sobre la concentración en el interior? Para el potasio, la concentración en el interior es mayor que en el exterior, y por lo tanto, ese cociente de concentraciones es menor a 1 y su logaritmo es negativo. Entonces tiene un potencial de equilibrio negativo, que vale más o menos eso. Y para el cloruro para el sodio, la concentración extracelular, o en este caso extraliposoma, es mayor que la del interior del liposoma, y por lo tanto el cociente de concentraciones es mayor a 1, el logaritmo es positivo y tiene un potencial de equilibrio positivo. Para el cloruro, que es el contraión, es que como es el único anión que hay, está balanceando las cargas positivas de los dos lados, y por lo tanto la concentración que tiene es la misma de los dos lados, ¿sí? Es igual a la suma de todas las cargas positivas que hay del lado de afuera, o la suma de todas las cargas positivas que hay del lado de adentro. Entonces, como tiene la misma concentración adentro y afuera, el cociente entre concentraciones es 1 y el logaritmo vale 0. Entonces su potencial de equilibrio ahí es 0. Entonces, si tenemos este liposoma con esta membrana de fosfolípidos que delimita estos dos medios que tienen distinta composición de cationes, y colocamos un electrodo para medir la diferencia de potencial entre el lado interno de la membrana y el lado externo de la membrana. Les pregunta, ¿cuál será la diferencia entre el potencial eléctrico del lado el líquido en contacto con la cara interna, bla, 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 y el potencial eléctrico del líquido en contacto con la cara externa? ¿Va a ser mayor el potencial adentro que afuera? ¿Van a ser iguales? ¿Va a ser mayor afuera que adentro? No saben. Un 20% consideró que el interior va a estar más positivo que el exterior. Un 30% que el interior va a estar más negativo que el interior. Un 23% no sabía. La ventaja de ese 23% es que no sabían, pero sabían que no sabían. En cambio hay un porcentaje grande que no sabía, pero no sabía que no sabía. Y un 27% dijo que la diferencia de potencial era igual a 0. Alguno de los que puso, o alguna de los que puso que era el interior más negativo que el exterior, ¿tiene alguna explicación para por qué pusieron eso? ¿Por qué algunos pensó que el interior iba a ser más negativo que el exterior? ¿No? Ninguna idea. ¿Y alguno de los que puso por qué iban a ser iguales el interior y el exterior? Sí, yo decía que, o sea, si mirás solo los iones en el interior, tenés el cloruro y el potasio están en igual cantidad y el cloruro y el sodio están en igual cantidad, entonces adentro va a ser 0 y lo mismo afuera, si mirás el cloruro, o sea, el potasio está en igual concentración que el cloruro y el sodio con el cloruro también, entonces también va a ser 0 afuera. O sea que dicen que el potencial eléctrico en el interior y el exterior son iguales entre sí, porque en los dos lados las cargas están completamente balanceadas y no hay diferencia en cuanto a las cargas de un lado y del otro. ¿Algo así?
Sí, eso, están igualadas las cargas. Bueno, a ver, pensémoslo así. Las soluciones en ambos lados van a ser electroneutras siempre. Ahí alguien puso puede depender en qué instante lo mida. Ahora, pensemos en cómo está armado este liposoma. Tiene una membrana de fosfolípidos que rodea esta solución que tiene iones, ¿no? Si pensamos en la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia de potencial entre dos puntos que están comunicados por un medio que tiene una resistencia al flujo de corriente R, es igual a la diferencia de potencial entre esos dos puntos, es igual a la corriente que fluye entre esos dos puntos multiplicada por esa resistencia, ¿no? B es igual a I por R. ¿Está? ¿Esa la tienen? La ley de Ohm. Entonces, si B es igual a I por R, en esta situación en la cual tenemos una solución intraliposoma separada de una extraliposoma por una membrana compuesta únicamente por fosfolípidos. ¿Cuántos se imaginan que será el valor de I? ¿Cuánta Cero, porque corriente? no hay flujo de iones. Muy bien, no hay flujo de iones entre el lado interno y el lado externo, ¿no? Ni de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera, porque los iones no pueden atravesar la membrana. Entonces, al no haber una corriente entre los dos puntos, entre el medio interno y el medio externo del liposoma, no se genera ninguna diferencia de potencial. Siempre que tengamos soluciones van a ser electroneutras. Pero si uno las comunica, dos soluciones de diferente composición, podría fluir corriente de una solución a la otra y generarse una diferencia de potencial. Pero en esta situación en la que estamos mirando, no hay un flujo de corriente de un lado al otro de la membrana. Entonces no se establece una diferencia de potencial entre los dos puntos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo midiera la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana de ese liposoma, el resultado que obtendría es que es 0. Ahora pensemos qué ocurriría con ese valor de potencial de membrana que inicialmente era 0, si en este liposoma insertamos un canal que es selectivo al ion potasio, o sea, un canal que deja pasar potasio. ¿Qué va a pasar con el potencial de la membrana de ese liposoma? O sea, con la diferencia de potencial entre el lado interno y el externo. ¿Va a quedar en 0? ¿Se va a hacer más negativo? ¿Va a ser más positivo? Estos son los resultados. La mayoría dice el BM se hará más negativo, con un 68% de votos. El 3%, que es una persona, dice no va a cambiar. El 13% dice se hace más positivo. Y el 16% dice no sé. ¿Qué piensan que va a pasar con el potasio? Si yo le pongo un canal, ¿hasta cuándo se va a mover libremente? Hasta que el potencial sea 0 como el del cloro en ambos lados. A ver, pensemos. ¿Alguien quiere decir por qué dijo que el potencial de membrana se iba a ser más negativo? Antes de arruinar todo el momento. Yo pensé que se iba a hacer más negativo porque como el potencial de membrana es el potencial en el interior menos el exterior, cuando salga el potasio que va a salir, o sea, desde el interior hacia el exterior por la diferencia de concentración, como es un ion positivo, se iba a hacer más positivo el exterior y más negativo el interior, y esa diferencia de potencial iba a ser más negativa. Así lo pensé. Muy bien. Muy lindo. ¿Alguno tuvo otra idea? ¿Alguien de los que pusieron que el potencial se iba a ser más negativo? ¿Alguien se anima a decir qué valor exacto va a tomar? ¿Alguien sabe qué valor exacto va a tomar? ¿Se podría decir eso? El del potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, o sea, va a disminuir el potencial de membrana hasta el momento en el que no haya un flujo neto de potasio, que, bueno, es ese el potencial de equilibrio. Muy bien. Los dos que hablaron con respecto a la disminución del potencial de membrana están en lo cierto. Por un lado, si yo pongo un canal,
el potasio, inicialmente no hay una diferencia de potencial eléctrico entre ambos lados del liposoma. Entonces, si yo pongo un canal de potasio, el único que se puede mover es el potasio, ¿no? Y si el potasio se va a mover entre dos medios entre los cuales no hay diferencia de potencial eléctrico, entonces la única fuerza que hay para el movimiento de ese ion va a ser la diferencia de concentración. Y como dijo la compañera, si como en el interior está más concentrado que en el exterior, y como no hay diferencia de potencial eléctrico todavía, era cero, inicialmente el potasio se va a mover desde el interior del liposoma hacia el exterior. Como el potasio se va a mover del interior al exterior, o va a iniciar su movimiento en ese sentido, el interior se va a volver un poco más negativo, porque estamos sacando una carga positiva que se está yendo hacia el exterior, y el exterior se va haciendo más positivo. Entonces la diferencia de potencial entre el interior y el exterior se va haciendo más negativa. Eso está muy bien. Y lo que dijo el otro compañero, que no vi el nombre, es que eso va a seguir así hasta que llegue una situación en la cual el potasio va a estar en equilibrio entre ambos lados. Y dijimos que el movimiento pasivo de los iones por sus canales ocurría hasta que el potencial electroquímico en ambos lados de la membrana es el mismo, y eso ocurre cuando el potencial de la membrana, la diferencia potencial entre ambos lados de la membrana, es igual al potencial de equilibrio de ese ion. Por lo tanto, no solo sabemos que el potencial se va a hacer más negativo, porque el potasio inicialmente va a salir, sino que también sabemos que ese potencial de membrana del liposoma va a alcanzar el valor del potencial de equilibrio del potasio, que será menos 86 milivolts. Yo no entiendo por qué el potencial electroquímico, no hay diferencia de potencial electroquímico. Inicialmente sí hay diferencia de potencial electroquímico entre ambos lados. Cuando yo, en el momento que inserto el canal, o sea, antes de que inserte el canal ya había diferencia de potencial electroquímico. ¿Sí? Sí. Esa diferencia de potencial electroquímico, ¿se acuerdan que dijimos que había dos términos? Dijimos que la diferencia de potencial electroquímico dependía, por un lado, de la diferencia de concentración y por otro lado de el producto de la carga por la constante de Faraday por el potencial de la membrana. Ahora, inicialmente este término no existe, ¿no? Es cero. Entonces, pero sí hay una diferencia de concentración de potasio. Entonces, cuando yo pongo el canal, el ion se va a mover a favor de este gradiente de potencial electroquímico. Y eso va a ser a favor del gradiente de concentración. Inicialmente, porque no hay BM. ¿Sí? Entonces se va a mover de adentro hacia afuera. Ahora, ese movimiento del potasio de adentro hacia afuera genera un potencial en el liposoma. Y como se genera un potencial en el liposoma, donde el interior va a estar más negativo que el exterior, entonces esa diferencia de potencial eléctrico va a atraer iones potasio que están en el exterior hacia el interior. ¿Sí? Entonces, inicialmente cuando no hay diferencia de potencial, sale potasio a favor de su gradiente de potencial, de potencial electroquímico, que en ese caso coincide con su gradiente de concentración. Pero en cuanto se empieza a mover a favor de su gradiente de concentración, como el cloruro no puede salir del liposoma, se acumula carga negativa del lado interno del liposoma, y esa carga negativa que se acumula atrae potasios desde el lado externo por una diferencia de carga. Y cuando se alcance el equilibrio, como dijo el compañero, va a ocurrir que el flujo de salida debido al gradiente de concentración va a ser igual al flujo de entrada debido al gradiente de carga. Y ya no va a haber ningún flujo neto, ni de entrada ni de salida. Si no hay flujo neto de entrada ni de salida, este ion está en equilibrio entre ambos lados, y el potencial, o la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana va a ser igual al potencial de equilibrio de este ion, ¿sí? Que depende de la carga y depende de la relación de concentraciones. Como este flujo de iones hacia afuera
que es compensado rápidamente por un flujo hacia adentro, no provoca cambios en la concentración intracelular ni extracelular de potasio, porque es enseguida que un ion intenta salir, ya se genera esta diferencia de potencial, y entonces va a haber otro ion que va a intentar entrar, y esto se va a equilibrar muy rápidamente y va a alcanzar ese valor de potencial de membrana muy rápidamente. No sé si esto responde a tu pregunta o... Sí, sí, sí. Espero no haber Y empeorado. no, se entendió. Y el potencial de membrana entonces va a igualar al potencial del potasio. El potencial de membrana va a ser igual que el potencial de equilibrio del potasio, porque el potasio, como es el único ion que se puede mover, se va a seguir moviendo hasta que alcance su equilibrio, y eso va a ocurrir cuando el potencial de membrana sea igual a su propio potencial de equilibrio. ¿Qué pasaría si, en lugar de poner un canal de potasio, pusiéramos en el liposoma original un canal de sodio? O sea, tenemos un liposoma con un potencial intracelular igual al extracelular y le ponemos un canal de sodio. ¿Qué esperan que pase con el potencial o con la diferencia de potencial de membrana en ese liposoma? ¿Se va a hacer más negativo el potencial de membrana? ¿No va a cambiar? ¿Se va a hacer más positivo? ¿O siguen en no sé? Por ahora, todas las respuestas es Sí. más positivo. Bien. Y además de saber que se va a hacer más positivo, ¿tienen alguna idea de qué valor va a tomar? Bien, va a ser más 68, el del equilibrio del sodio. Muy bien. Entonces, si yo tengo una situación en la cual inicialmente no tengo diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana y después inserto un canal que deja pasar un ion, ese ion inicialmente se va a mover a favor de su gradiente de concentración, que es el único factor que determina la diferencia de potencial electroquímico entre ambos lugares, ¿no? Si no hay potencial de membrana. Pero en cuanto ese ion se empieza a mover a favor de su gradiente de concentración, genera una diferencia en la distribución de cargas a ambos lados de la membrana. Y esa diferencia en la distribución de cargas origina otro movimiento de iones en el sentido contrario. Y esos dos movimientos, la entrada de sodio a favor de su gradiente de concentración y la salida de sodio, debido a que el lado externo se está haciendo más negativo porque el sodio está pasando hacia el lado interno, se van a igualar esos dos flujos y se va a alcanzar un estado de equilibrio en el cual el potencial de la membrana del liposoma va a ser igual al potencial de equilibrio del sodio. Y si pusiera un canal de cloruro, y a los cloruros que están del lado de afuera los marcara de alguna manera para saber cuáles son, ¿podría encontrar alguno de esos cloruros que estaban en el lado de afuera en el lado de adentro? ¿Qué les parece? Dicen, bueno, lo primero que decían era que si pongo un canal de cloruro no pasa nada en cuanto a que el potencial no cambia, ¿sí? Se va a hacer igual al potencial de equilibrio del cloruro, que es, en este caso era 0 porque el cloruro estaba en igual concentración a ambos lados. Ahora, la pregunta, si yo marco los cloruros de afuera y no los de adentro, si después de un tiempo de tener ese canal ahí abierto, puedo encontrar algunos de los cloruros que estaban afuera, los puedo encontrar adentro, todos dicen sí. Dicen sí, difusión como las gotas de tinta, van a estar mezclados por el mismo movimiento browniano, dicen. Muy bien. Entonces, el pasaje de los iones en el canal no está prohibido. Lo que no va a haber es un flujo neto de iones de un lado al otro. Si yo registrara la corriente que pasa por ese canal, cuando la diferencia de potencial es 0, la corriente va a ser 0. No hay corriente neta en ningún sentido. Pero eso no quiere decir que los iones no puedan pasar de un lado para el otro. Si yo les doy una vía de pasaje, pueden pasar aleatoriamente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Solo que no va a haber flujo neto en ninguno de los dos sentidos. La cantidad de cloruros que pasan de afuera hacia adentro va a ser igual que la de cloruros que pasan de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan que dijimos que si tenemos
que los canales iónicos tienen una propiedad que es la que pueden pasar del estado cerrado al estado abierto de manera aleatoria. En los ejercicios anteriores que estuvimos pensando, estuvimos suponiendo que los canales estaban abiertos, porque si hubieran estado cerrados, no hubiera pasado carga ninguno por el canal y entonces no hubiera cambiado el potencial de la membrana. Si un canal cerrado es lo mismo que no tener el canal. Solo pasan iones cuando el canal está abierto. Y dijimos que pasan del estado abierto al cerrado de manera aleatoria. Uno puede, con una instrumentación adecuada, registrar la corriente que pasa entre un lado y el otro de la membrana a través de un único canal. Lo que se hace es, se toma un electrodo que tenga el líquido que corresponde al medio extraliposomal en el lado interno del electrodo. El electrodo se ubica sobre un canal y ese canal es la única comunicación con el medio que está del lado adentro del liposoma. Esto es. Tiene un electrodo que está sobre la porción de membrana que contiene el canal y que tiene del lado interno del electrodo la solución que corresponde al líquido extraliposomal, y del lado de afuera del electrodo está el líquido que corresponde a la solución de adentro del liposoma. Entonces, con ese electrodo fijan el potencial de la membrana en un determinado valor y miran el flujo de corriente que ocurre cada vez que los canales se abren, ¿sí? Cuando el canal que están mirando está cerrado, no hay pasaje de corriente, entonces miden una corriente de 0, pero cuando el canal se abre, miden una cierta corriente. Cuando el canal se vuelve a cerrar, no hay corriente, cuando se abre de nuevo, ven corriente. Esto que de acá representa entonces cómo cambia la corriente que van detectando a medida que el canal pasa del estado abierto al cerrado aleatoriamente. Fíjense que a veces está más tiempo abierto, a veces está poco tiempo abierto, a veces la separación entre dos momentos en los cuales el canal está abierto es corta y a veces es larga. Entonces uno no puede saber en cualquier momento si el canal va a estar abierto o cerrado, pero sí se puede, si se registra la actividad de ese canal durante un tiempo prolongado, se puede calcular una probabilidad de que ese canal esté abierto. ¿Cuál es la probabilidad de que el canal esté abierto? Puedo medir la corriente que pasa por un canal y, de acuerdo a lo que ocurre cuando el canal está cerrado, que no hay corriente, y a lo que ocurre cuando el canal está abierto, que sí hay corriente, puedo calcular la probabilidad de que el canal esté abierto, o le llaman a eso probabilidad de apertura. Acá lo ponemos como PO o de open. En otros lugares lo pueden ver como PA, de apertura. Entonces, si miden el tiempo que está abierto y el tiempo que está cerrado en un determinado tiempo total, la pregunta es, ¿cómo calcularía la probabilidad de apertura del canal? ¿Sumando los tiempos que está abierto? ¿Sumando los tiempos que está cerrado? ¿Dividiendo el tiempo que está abierto por el tiempo que está cerrado? ¿Dividiendo el tiempo que está abierto por el tiempo total? Esa es la pregunta. Por abrumadora mayoría dicen que para calcular la probabilidad de apertura lo que hay que hacer es dividir la suma de todos los momentos en los que está abierto, la suma de todos los momentos de los que está abierto por el tiempo total. Y es así, esa es la pura realidad. La probabilidad de apertura, como es una probabilidad, va a variar va a tomar valores entre dos extremos, ¿no? El valor mínimo es 0, que sería lo que ocurriría cuando el canal está todo el tiempo cerrado, y el valor máximo que puede tomar es 1, que sería lo que ocurriría cuando el canal está todo el tiempo abierto. ¿Sí? Pero en cualquier situación, en cualquier valor que tome la probabilidad de apertura, va a ser la suma de todos los tiempos en los cuales los canales están abiertos, o el canal está abierto que estoy mirando, dividido el tiempo total de observación. Cuanto más tiempo de observación yo realice,
más se va a parecer esa estimación de mi probabilidad de apertura a la verdadera, ¿no? En todas estas situaciones en las cuales pusimos un solo canal en el liposoma, lo que asumimos es que ese canal estaba abierto, que estaba abierto todo el tiempo. Por ejemplo, entonces que su probabilidad de apertura era igual a 1. Ahora, ¿qué les parece que ocurriría si cuando yo pongo el canal de sodio, en lugar de estar abierto todo el tiempo, o sea, tener una probabilidad de apertura igual a 1, ¿qué pasaría si ese canal tuviera una probabilidad de apertura de 0,5? ¿Cambiaría el valor que alcanza el potencial de membrana? ¿Cambiaría algo? ¿Qué pasaría si en lugar de ser 1 la probabilidad de apertura del canal de sodio fuera 0,5? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No pasa que la señal depende de la concentración, entonces se va a cerrar cuando ya esté equilibrada? La probabilidad de apertura de los canales no depende del ion que transportan, Está. si te referís a eso. El canal se abre y se cierra, ¿no? Aleatoriamente. Puede haber señales que modifiquen la probabilidad de apertura de algunos canales. Eso no es que es imposible, ¿eh? Hay canales cuya probabilidad de apertura podría depender de la concentración del propio ion que está transportando. Pero en general, como regla general, digamos que los cambios entre el estado abierto y el estado cerrado no son dependientes del ion que se está transportando. Después vamos a ver algún caso particular donde sí. Pero en general digamos que no. Y acá no hay ninguna otra señal. O sea, imaginemos que la probabilidad de apertura de ese canal es 0,5, en lugar de ser, es 0,5 y no se mueve. ¿Sí? Está fija en 0,5. O sea que la mitad del tiempo está abierto y la mitad del tiempo está cerrado. ¿Va a afectar eso de alguna manera el potencial de membrana que se va a alcanzar? Veo que el chat está activo. A ver, pim, pim. Tarda más, quizá tarde más tiempo, lleva más tiempo. No va a llegar a más 68, pero va a tender. Bien, algunos piensan que no va a cambiar, solo que va a tardar más tiempo. Y otros dicen que podría ser que no llegara hasta el potencial de equilibrio del sodio, sino que se quedara un poco antes. Ahora, cuando nosotros decimos que el sodio, al moverse a través de su canal, lo va a hacer hasta que alcance su propio hasta que el potencial de membrana alcance su propio potencial de equilibrio, no tuvimos ninguna consideración ahí sobre cuál era la probabilidad de apertura del canal. Mientras que el canal tenga una probabilidad de apertura distinta de 0, el estado final va a ser siempre el mismo. El potencial de membrana va a alcanzar el potencial de equilibrio del sodio, como dijeron algunos. Esa es la situación en la cual se alcanza el equilibrio electroquímico a ambos lados de la membrana. Cuanto más chica sea la probabilidad de apertura del canal, más tiempo le va a llevar a alcanzar ese estado de equilibrio. Pero el estado de equilibrio va a ser el mismo. ¿Sí? Está muy bien lo que estuvieron diciendo casi todos. Entonces, repito, si yo pongo un canal y si ese canal tiene una probabilidad de apertura de 0, o sea, está siempre cerrado, ahí es como si no hubiera ningún canal. En ese caso no pasa nada. El potencial de membrana no cambia, va a seguir siendo 0 como era antes de poner el canal. Ahora, si pongo un canal que tiene una probabilidad de apertura distinta de 0, cada vez que ese canal se abra, aunque tarde mucho tiempo en abrirse, va a haber un cierto flujo de iones que va a generar un acercamiento al potencial de equilibrio del ion que está moviéndose. Y se va a alcanzar el potencial, el estado de equilibrio cuando el potencial de la membrana sea igual al potencial de equilibrio del ion. El estado final no va a cambiar. Sí, lo que podría cambiar es con cuánta velocidad se alcanza ese estado final. Tengo unas preguntas. La primera sería si las concentraciones iniciales de la imagen que estamos viendo fueran diferentes, ¿eso cambiaría el potencial de equilibrio?
Si las concentraciones son diferentes, el potencial de equilibrio cambia porque el potencial de equilibrio depende de la concentración intracelular y extracelular. Sí. Claro, está bien, perfecto. Y la otra sería... Por ejemplo, si Sí. tuvieras la misma concentración de sodio adentro y afuera, el potencial de equilibrio sería 0. Y entonces si pones un canal, no va a pasar nada. Es lo que pasaba con el cloruro. Cuando uno tiene un solo canal, el potencial de membrana que se va a alcanzar es dependiente del potencial de equilibrio que alcance del ion que puede pasar por el canal. Y el potencial de equilibrio depende de la relación de concentraciones entre dentro y afuera de ese ion. Perfecto, perfecto. Y de la carga Bien. del ion. Si el cloruro tuviera la misma distribución que tiene el sodio, el potencial de equilibrio del cloruro sería menos 68. ¿Sí? Sería como el mismo módulo que el del sodio, pero con carga negativa, con valor negativo. Claro. Entonces, si pusiera un canal de cloruro y el cloruro tuviera la misma distribución, tuviéramos 140 de cloruro afuera y 10 de cloruro adentro, se generaría un potencial de membrana de menos 68. Bien. Porque hay que tener en cuenta el signo de la carga. Bien, hasta acá estuvimos mirando qué pasaba con ese liposoma cuando poníamos un canal de sodio o un canal de potasio o un canal de cloruro. Ahora la pregunta es, acercándonos más a lo que pasa en una célula real. ¿Qué ocurrirá en ese liposoma inicial, que no tenía diferencia entre el potencial del interior y el exterior, si colocáramos un canal de sodio y un canal de potasio, ambos al mismo tiempo, juntos? Y supongamos que los dos canales están abiertos todo el tiempo, ¿no? Para empezar a analizar con una sola variable, que sería la presencia de esos dos canales. ¿Qué pasaría en ese liposoma si tuvieran esos dos canales a la vez? ¿Cuál será el valor del potencial de membrana del liposoma si se insertara un canal selectivo al ion sodio y un canal selectivo al ion potasio? ¿Será igual al del potasio? ¿Será igual al del sodio? ¿Será intermedio entre los dos? No sé. Chao. Entonces, la pregunta es, si pongo en ese liposoma un canal de sodio y uno de potasio, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? La respuesta que más votos consiguió fue que va a quedar en un valor intermedio entre el del sodio y el del potasio. Una vez más, las mayorías acertaron, y entonces la pregunta es, ¿por qué creen que es así? ¿Qué es lo que piensan? ¿Alguno tiene alguna idea para compartir? Si pongo un canal de sodio y uno de potasio, ¿qué va a pasar con cada uno de esos iones? Los iones sodio van a poder moverse por su canal de sodio y los iones potasio por su canal de potasio. Inicialmente dijimos que el movimiento va a ser a favor del gradiente de concentración y que ese movimiento a favor del gradiente de concentración va a generar una diferencia de potencial eléctrico que se va a oponer a ese movimiento. El asunto cuando hay dos iones que pueden moverse a través de la membrana por distintos canales es que si esos dos iones tienen diferente potencial de equilibrio, cada uno se va a mover en el sentido en el cual tiende a hacer que el potencial de membrana se acerque hacia su propio potencial de equilibrio. Pero si el potencial de equilibrio de los dos iones es diferente, los dos iones no van a poder estar en equilibrio a la vez, porque el potencial de membrana solo puede tomar un valor. Así que puede ser igual al potencial de equilibrio de un ion, igual al potencial de equilibrio del otro ion, o igual a ninguno de esos potenciales de equilibrio, algún valor intermedio, en el cual entre los dos iones que pueden moverse, porque tienen canales, van a estar como tironeando, si quieren, del potencial de membrana. Fíjense, el potasio sale y hace que el potencial de la membrana se vaya hacia valores más negativos, mientras que el sodio entra y hace que el potencial de la membrana se vaya hacia valores más positivos que lo que estaba inicialmente. Entonces,
no se va a alcanzar no van a poder estar los dos en equilibrio, solamente van a estar tironeando el potencial de membrana y va a quedar el potencial en algún lugar, establecido en algún lugar intermedio entre los dos potenciales de equilibrio. ¿Qué tendría que ocurrir para que el potencial de membrana se mantuviera constante en el tiempo, a pesar de que los dos iones están fluyendo por sus respectivos canales y están los dos fuera del equilibrio? Podría haber una situación en la cual el potencial de membrana de todas maneras no cambiara. ¿Cuándo sería eso? Sí, puedo repetir. La pregunta es, tengo este liposoma con dos canales, uno de sodio y uno de potasio. El sodio tiende a llevar el potencial de membrana hacia el potencial de equilibrio del sodio, que es más 68. El potasio lo tiende a llevar hacia el potencial de equilibrio del potasio, que es menos 86. El potencial de membrana no puede estar a la vez en más 68 y menos 86 porque va a tomar un valor único. Pero podría haber una situación en la cual el potencial de membrana, a pesar de no ser igual a ninguno de los dos iones, al potencial de equilibrio de ninguno de los dos iones, de todas maneras se mantuviera constante en algún valor estacionario. Entonces ninguno de los dos iones están en equilibrio, pero el potencial de la membrana se mantiene en un valor constante. ¿Cuándo se daría eso? Puede ser que sea en el promedio entre los dos. Yo En el pensé también que podría ser cuando sumás los dos y te da menos 18 de potencial. O el promedio, como dijo la chica. Claro, ahí. El promedio y qué tendría que ocurrir para que estuviera en el promedio entre los dos extremos. ¿Tendría que haber la misma carga adentro y afuera? Como habías explicado con el cloro. Más que la misma carga dentro y afuera, porque la carga es igual, pero el canal de sodio deja entrar carga positiva y el canal de potasio deja salir carga positiva. ¿En Cuando qué hay un situación? equilibrio, Sí, perdón. cuando hay un equilibrio entre cargas y concentraciones, o sea, entre el potencial electroquímico sería. En realidad ninguno de los dos iones va a estar nunca en equilibrio, porque los dos tratan de llevar el potencial hacia su propio potencial de equilibrio y fíjense, cuando el sodio trata de llevar el potencial de membrana hacia el potencial de equilibrio del sodio, lo aleja del potasio. Entonces el potasio tiene más fuerza para salir de la célula y se va a tener como más, la corriente de potasio va a aumentar. ¿En qué situación se daría que el potencial de ese liposoma se mantuviera constante en el tiempo? ¿Qué tiene que ocurrir? Lo que decían de que se va a alcanzar un valor en que sería el promedio de los dos, ocurriría cuando las corrientes que están pasando por ambos canales fueran exactamente iguales, cuando el flujo neto sea cero, ahí dice Tomás. ¿Sí? No cuando las concentraciones de los iones se igualen, sino cuando la corriente de sodio que está entrando sea igual a la corriente de potasio que está saliendo, igual en módulos, ¿no? Van a ser distintas en signo, van a tener signo opuesto, pero las dos corrientes, la corriente de sodio que está entrando aporta carga positiva hacia el interior celular, y la de potasio que está saliendo saca carga positiva del interior celular. Entonces, la corriente del sodio tiende a despolarizar al liposoma, a llevar su potencial hacia valores menos negativos. La corriente de potasio tiende a hiperpolarizar el liposoma, a llevarlo hacia valores más negativos. Cuando esas dos corrientes sean iguales, entonces el potencial de la membrana se va a mantener constante. Y no se mantiene constante porque están en equilibrio, sino que se mantiene constante porque los dos iones que están fuera del estado de equilibrio tienen una corriente que es igual pero inversa. Sí, igual en magnitud pero inversa. Entonces no hay ni entrada neta de cationes ni salida neta de cationes. Sí, yo entiendo, pero es como que siempre quiero llegar a un estado de equilibrio como total. Es Y que por ahí no hay que pensarlo así, ¿no? en esta situación, acá hay una cosa que está faltando, que estamos suponiendo que las concentraciones de los iones se van a mantener constantes en el tiempo. Si esto yo lo miro en el largo plazo, las concentraciones de los iones no se van a mantener constantes en el tiempo, porque el sodio siempre está entrando y el potasio siempre está saliendo.
Entonces, los potenciales de equilibrio de los dos iones van a cambiar. Para que esto se mantuviera estable en el tiempo, tendría que haber un transportador activo que me estuviera restableciendo las diferencias, los gradientes de concentración en este liposoma. ¿Sí? Pero si miramos en un tiempo corto, cuando la corriente de sodio sea igual a la corriente de potasio, entonces no va a haber ni entrada de carga positiva ni salida de carga positiva netas. Entonces el potencial se va a mantener constante. No constante porque no pasa nada, sino porque pasan dos cosas en sentidos opuestos. Si miramos lo que estaría pasando, sería una cosa así. ¿Sí? Al entrar, fíjense, en la situación inicial tenemos poco potasio del lado de afuera, mucho sodio, y la cantidad de cloruro que balancea las cargas positivas del sodio y del potasio. Y en el lado interno lo mismo, pero tenemos mucho potasio y poco sodio. Cuando tenemos los canales de sodio y de potasio, el sodio entra y el potasio sale. Cuando se igualan las corrientes de entrada de sodio y de salida de potasio, no se acumula carga negativa de ninguno de los dos lados. Hay un sodio que entra por cada potasio que sale. Entonces, esa situación estacionaria se da cuando las corrientes de sodio y las de potasio son iguales, pero de signo opuesto. Si nosotros decimos que, según la ley de Ohm, la diferencia de potencial que hay entre dos puntos es igual a la corriente que circula entre dos puntos multiplicada por la resistencia. Entonces, la corriente es igual a la diferencia de potencial por 1 sobre la resistencia. A ese término 1 sobre la resistencia se lo denomina conductancia. Nosotros vamos a usar mucho ese término conductancia, así que ténganlo en cuenta. Entonces es la inversa de la resistencia. Y significa qué tanta carga pasa, en el caso de que estamos mirando la corriente a través de un canal, qué tanta carga pasa por el canal cuando el canal esté abierto. Dijimos que si mirábamos, lo que tendríamos que ver es qué es esta diferencia de potencial, qué valor, a qué se refiere con esta diferencia de potencial. Nosotros dijimos que podíamos medir la corriente que pasaba por un canal único, fijando el potencial que había a ambos lados de la membrana y midiendo cuánta corriente pasaba por el canal. Si nosotros fijamos el potencial de la membrana, imaginen que tenemos un canal para un determinado ion, ¿no? Acá lo pone como que es un catión. Y tenemos la posibilidad de fijar el valor del potencial, de la diferencia de potencial, y lo ponemos en el mismo valor que el potencial de equilibrio de ese ion. ¿Qué corriente esperan medir? ¿Qué cantidad de corriente esperan medir? Si mido la corriente que pasa por el canal, que es específico para un ion A, y la miro en una condición en la cual el potencial, la diferencia de potencial a ambos lados de la membrana es igual al potencial de equilibrio de ese ion A. ¿Qué cantidad de corriente esperan que pase por ese canal? 0, dice Agustín Kremer. Muy bien. Si yo tengo un potencial que es igual al potencial de equilibrio del ion, no va a haber flujo de corriente neta por el canal de ese ion, por más que esté abierto. Si yo fijo el valor de potencial a otro valor diferente del potencial de equilibrio, ¿qué esperan que se vea con la corriente? Si ponen el potencial a un valor distinto del potencial de equilibrio, ahí va a haber un flujo de corriente a través de ese canal. Va a haber momentos donde el canal se abra que van a tener ese valor de corriente, y cuando el canal esté cerrado, la corriente va a ser 0. ¿Sí? Entonces va a haber una determinada probabilidad de apertura, pero con momentos donde la corriente es distinta de 0. Si aumentan más el potencial al cual se fija, o lo alejan más del potencial de equilibrio, ¿qué esperan que pase con la corriente? ¿Cómo la verían? Lo que observarían sería una cosa así. ¿Qué diferencia ven entre las corrientes registradas cuando el potencial está en este valor, más alejado del equilibrio, y la corriente registrada cuando está en este valor más cercano al potencial de equilibrio? Es mayor. Es mayor la corriente cuando el canal está abierto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esta diferencia de potencial que determina la magnitud de la corriente que va a pasar por el canal, esta diferencia de potencial que vemos acá
es la diferencia que hay entre el potencial de la membrana y el potencial de equilibrio del ion. ¿Sí? La corriente que va a pasar por un canal iónico es proporcional a la diferencia entre el potencial de la membrana verdadero y el potencial de equilibrio de ese canal. Cuando sean iguales, la corriente va a ser 0, pero cuando no sean iguales, la corriente va a ser cada vez mayor cuanto mayor sea esta diferencia. Para un solo canal, la constante de proporcionalidad va a ser esta conductancia. Ahora, si yo tengo más de un canal del mismo tipo, la corriente que puedo lograr, o que puedo llegar a observar, es la suma de las corrientes que van a pasar por cada uno de esos canales. O sea que la magnitud de la corriente va a depender también del número de canales. ¿Sí? Si yo tengo un canal, voy a tener una magnitud de corriente para una determinada diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana. Pero si yo tengo dos canales, podría tener una corriente el doble de grande cuando los dos canales estuvieran abiertos. Y si tengo tres canales, podría tener una corriente que sea el triple de grande cuando los tres canales estén abiertos. Entonces, la relación entre la magnitud de la corriente y la diferencia del potencial entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio, entre las constantes de proporcionalidad tenemos qué tanta carga pasa por el canal cuando está abierto, qué número de canales tenemos, y como la corriente solo pasa por los canales cuando los canales están abiertos, esa constante de proporcionalidad también depende de la probabilidad de que esos canales estén abiertos. Cuanto mayor sea la probabilidad de que los canales estén abiertos, más grande va a ser la corriente que voy a estar registrando en promedio pasando por esos canales. Entonces, si yo miro la corriente para un conjunto de canales que son específicos para el ion X, depende de la diferencia entre el potencial de la membrana y el potencial de equilibrio de X, depende de la conductancia de cada canal, o sea, de cuánta carga pase cada vez que el canal se abre, depende del número de canales que hay para X, y depende de la probabilidad de que esos canales de X estén abiertos. Al producto entre la conductancia de cada canal individual por el número de canales por la probabilidad de que los canales estén abiertos, se lo denomina en conjunto conductancia global. Entonces, tenemos una conductancia G minúscula para cada canal individual y una conductancia global que depende de la conductancia de cada canal individual multiplicada por la cantidad de canales que hay, pero multiplicada por la probabilidad de apertura, porque solo conducen corriente aquellos canales que están abiertos. Entonces, si tenemos un canal de potasio y un canal de sodio, por el canal de potasio va a pasar una corriente que va a ser proporcional a la diferencia entre el potencial que haya en la membrana y el potencial de equilibrio del potasio, y que va a depender también de la conductancia de cada canal de potasio, el número de canales de potasio que tenga y la probabilidad de apertura de esos canales de potasio. Y para los canales de sodio va a ser igual, con otro valor de corriente. En un sistema de este tipo, el potencial de la membrana se va a mantener en un valor constante cuando no haya corrientes netas entrantes ni salientes de iones. O sea que esto va a ocurrir cuando la corriente del potasio, que saca carga positiva de la célula, sea igual en magnitud a la corriente de sodio, que mete cargas positivas a la célula. ¿Sí? O sea que la suma de las dos corrientes, cuando la suma de las dos corrientes sea 0, el sistema va a estar en un estado estacionario y el potencial de la membrana se va a mantener constante en el tiempo. Teniendo en cuenta esto, si nosotros a partir de estas expresiones para las corrientes de sodio y de potasio consideramos que se está en el estado estacionario en el cual la suma de ambas corrientes es 0, podríamos despejar de ahí
cuál es el valor del potencial de membrana para el cual ocurre esto. Y si lo hacen, van a llegar a una ecuación que se denomina ecuación de conductancia cuerda, en la cual podemos expresar el potencial de membrana en reposo de la célula en función de los potenciales de equilibrio de los iones que están permeando a través de la membrana y de las conductancias de esos iones. Miremos algunos casos extremos particulares que nos van a ayudar para ver cómo funciona esto. Pensemos en una situación en la cual la conductancia al ion potasio es distinta de 0, pero la conductancia al ion sodio es igual a 0. ¿Cuándo podría ser que la conductancia al ion sodio fuera 0? ¿Qué tendría que pasar? Que no hubiesen canales de sodio. Una posibilidad es que no hubiesen canales de sodio, muy bien, que n fuera 0. Otra posibilidad es que la probabilidad de apertura de esos canales de sodio fuera 0, que sería equivalente a no tener canales. Muy bien, entonces, si la conductancia al sodio fuera 0 y la conductancia al potasio fuera distinta de 0, ¿cuánto valdría el potencial de la membrana? Fíjense de esa ecuación. ¿Qué quedaría? El de equilibrio del potasio. Muy bien, es igual al de equilibrio del potasio. Y si la conductancia al sodio fuera distinta de 0 y la del potasio fuera 0, Quedaría el de equilibrio del sodio. el de equilibrio del sodio, perfecto. O sea que es lo que estuvimos viendo antes cuando hablábamos de poner un solo canal y todo eso, ¿no? Entonces, en los casos extremos en los cuales la conductancia de solo un ion es distinta de 0, el potencial de membrana toma el valor del potencial de equilibrio de ese ion, que es lo que estuvimos trabajando al principio. ¿Y qué pasa si las conductancias de los dos iones son iguales? Ambas distintas de 0, pero iguales. Sería la suma de los estados de equilibrio. No es la suma de los potenciales de equilibrio. ¿Cuánto da el potencial de membrana? Si sacan el factor común, si la conductancia es igual, lo pueden sacar como factor común en el término de arriba, y abajo tienen 2 veces eso. El promedio. Les va a dar el promedio, ¿sí? Que es lo que había dicho hoy una compañera, que puedes haber sido vos misma que acabas de hablar, ¿no? Si las conductancias de los dos iones son iguales, las conductancias globales, entonces el potencial de membrana se establece en un valor constante igual al del promedio de los potenciales de equilibrio de los dos iones. ¿Sí? Esa sería la situación particular en la cual quedaría exactamente en el medio. Como en el análisis que hicimos antes, teníamos un solo canal para cada ion, y dijimos que estaba siempre abierto, que la probabilidad era 1, la probabilidad de apertura era 1, y no dijimos nada de la conductancia, pero ahí asumimos que la conductancia individual de cada canal era la misma, ahí nos había dado que quedaba en el medio de los dos. Muy bien. Pero, cuando uno mide el potencial de reposo de las células, en realidad, a pesar de que es cierto que el potencial de equilibrio del sodio en las distintas células es más o menos hasta alrededor de más 60, y el potencial de equilibrio del potasio está como en menos 85, no se ve que el potencial de membrana esté en el valor promedio de esos dos valores. Cuando se ve, el potencial de membrana de las células está mucho más cerca del potencial de equilibrio del potasio que del potencial de equilibrio del sodio. Entonces, ¿por qué será? ¿Se entiende la pregunta? En la realidad, en el mundo real, el potencial de la membrana está mucho más cerca del potencial de equilibrio del potasio que del potencial de equilibrio del sodio. En algunas células puede ser menos 70, en otras células menos 60, menos 80, depende del tipo celular. Pero siempre mucho más cerca de los menos 85, menos 90 del potasio que de los más 60 del sodio. Entonces, ¿qué conclusión pueden sacar? ¿Puede ser que la conductancia del sodio sea muy cercana a 0? No sé si muy cercana a 0, pero sí mucho menor que la del potasio. ¿Sí? Entonces, si la conductancia al sodio es mucho menor que la del potasio, el potencial de la membrana se va a parecer más al potencial de equilibrio del potasio que al potencial de equilibrio del sodio. Una forma de verlo sería, si cada ion que se mueve por sus canales tiende a llevar al potencial de membrana hacia su propio potencial de equilibrio, aquellos iones que tengan más conductancia
van a tener más fuerza para llevar al potencial de membrana más cerca de su potencial de equilibrio. En este tipo de ecuación se podrían considerar las corrientes de otros iones también, ¿no? Podríamos tener la del cloruro y otros iones, para decir, la suma de todas las corrientes de todos los iones que participan en el estado estacionario contribuyen a un valor constante de potencial de membrana, y saldría una expresión acá donde tendríamos la sumatoria de las conductancias por los potenciales de equilibrio de todos los iones, y abajo la sumatoria de las conductancias de todos los iones. Si volvemos a mirar el pasaje de los iones sodio y potasio a través de los canales, fíjense, vemos que uno se mueve para un lado y el otro para el otro. Pero ¿ven alguna diferencia entre los dos? En el chat están hablando de la velocidad. Ah, bien, no estaba viendo el chat. Gracias. Narela dice, el potasio llega primero. Muy bien, el potasio llega primero. Si detenemos el flujo de los iones en un momento determinado, podemos ver que como el potasio se mueve más rápido a través de la membrana, ¿sí? Difunde más rápido por los canales, si uno mira mientras está pasando el potasio y traza una línea que divide la membrana en dos mitades, vamos a ver que del lado externo de la célula, como el potasio pasa más rápido que el sodio, por cada potasio que se mueve hacia afuera, hay una diferencia en la velocidad con los sodios que están yendo hacia adentro, y hay una cierta acumulación de carga positiva del lado exterior con respecto al lado interior, que se vuelve más negativo. ¿Sí? Si sacamos una foto en este instante, acá tenemos el potasio que ya pasó para el otro lado de la membrana, ya pasó la mitad, y el sodio que todavía no empezó a pasar al otro lado. Entonces tenemos más cargas positivas de este lado que de este lado, y acá hay más cargas negativas desbalanceadas. Esto es un fenómeno transitorio que se da por la difusión de la distinta velocidad de difusión de los iones de un lado al otro de la membrana. Como los potasios o los canales de los iones potasios tienen mayor conductancia, el potasio pasa más rápidamente, podríamos pensarlo, hacia afuera que lo que el sodio pasa hacia adentro, y por lo tanto se genera esa diferencia de potencial debido a la diferencia en la velocidad de difusión de los dos iones a lo largo de la membrana. ¿Sí? Por eso se le llama este potencial, se dice que es un potencial de difusión. Entonces, ese valor más parecido al potencial de equilibrio del potasio se debe a que la conductancia para el ion potasio es mayor que la conductancia para el ion sodio. No llega a generarse una diferencia o una acumulación real de cargas, no es que el interior está cargado negativamente y el exterior está cargado positivamente, pero sí, por la diferente velocidad de los dos iones, se generan como separaciones transitorias de carga que hacen que el interior celular esté más negativo que el exterior.